Contexto sociopolítico, económico y educativo, 1904 a 1944. En 1905 se sanciona la Ley Laínez. La idea era establecer escuelas nacionales en territorios provinciales para alfabetizar masivamente. Esta ley entró en vigencia después de 1916. En 1912 se sanciona la Ley Sáenz Peña, la cual estableció el sufragio secreto y obligatorio a los varones mayores de 18 años. En 1916 se dieron las primeras elecciones presidenciales bajo el amparo de la Ley Sáenz Peña. Esta ley marcó el primer quiebre con el sistema del Estado oligárquico liberal. 1914-1918. La Primera Guerra Mundial afectó profundamente a la economía argentina. Hizo que declinara el flujo de capital, mano de obra y manufacturas antes provenientes de Europa. 1930-1943, la década infame. Comienza en 1930 con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen hasta el 4 de junio de 1943, con el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. 1929-1930, la crisis económica mundial desorganizó las relaciones de comercio internacional vigentes. Esto afectó los términos de intercambio que Argentina mantenía exportando materias primas e importando manufacturas. Debido a esta crisis económica, al país se le cierran las principales exportaciones y fuentes de divisas. Consultorios y las primeras cantinas escolares. El Consejo Nacional de Educación impulsó la creación del Cuerpo Médico Escolar, que estaba ubicado en la escuela, instrumentado para hacer una revisión de los niños. Los diagnósticos de los niños señalaban severos problemas de salud, insuficiencias pulmonares y nutricionales, enfermedades de la boca y de la piel. A modo de respuesta se instalaron consultorios y las primeras cantinas escolares en 1903. Comedores escolares y vacunaciones, 1933. En este año, luego del periodo de crisis, se instalaron los primeros comedores escolares y también las vacunaciones. Se hacían campañas de vacunación y se realizaban en las escuelas con el cuerpo médico escolar. Uno de los requisitos de la escuela era tener las vacunas al día, aunque en un comienzo vacunaban a los niños sin permiso de los padres, hasta que luego empezaron a pedir un certificado o permiso para poder hacerlo. Introducción. El Jardín de Infantes había logrado sobreponerse a las críticas que cuestionaban sus bases filosóficas, pero esto cambió en los inicios del nuevo siglo. Se instaló el debate fundante en donde se confrontaban las kindergarteninas, quienes defendían el valor educativo, y los normalistas, quienes opinaban que la educación era doméstica y que el Estado no debía intervenir en su propagación. Obstáculos. Uno de los obstáculos que se oponía rotundamente al Jardín de Infantes era Leopoldo Lugones, que era inspector de enseñanza secundaria y normal. Lo calificaba como una institución inútil y perjudicial. Manuel Pacífico Antequera, director de escuelas. No solo Lugones estaba en contra del Jardín de Infantes, sino que había otra figura que se oponía rotundamente. Manuel Antequera, quien en el año 1910 se opone al traslado del kindergarten a la Escuela de Patricias Argentinas. Desafíos. Lugones y Antequera compartían fuertes críticas en contra de las kindergarteninas y el Jardín de Infantes. Decían que las maestras eran niñeras caras o madres artificiales y ponían en duda sus saberes. Logros. La apertura de los jardines se da gracias al esfuerzo y dedicación de un conjunto de personas, las cuales aportaron conocimientos y métodos para enriquecer la educación inicial. Rosario Vera Peñalosa en 1900 fundó el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja. Como materiales didácticos usó los dones de Froebel, material montessoriano. Carlos María Viedma. En 1918 fundó la Escuela Argentina Modelo, en la cual trabajaba Rosario Vera Peñalosa. En la primera imagen del lado derecho se puede ver la fundación de la Escuela Argentina Modelo, y en la misma se encuentra Manuela de Nevares, el ministro Sagarna, Rosario Vera Peñalosa y Carlos Viedma. Jaime Gleinstein.
En 1939, el municipio de Pehuajó inauguró un jardín con el asesoramiento de Gleistein. Jaime también fue profesor en el Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento, fundado en Trenquelauquen en 1935. Este jardín fue creado como anexo de la Escuela Municipal de Adultos. En 1921 se propone la creación de 5 jardines de infantes para los niños de familias obreras. El proyecto se sancionó en 1922. El primer jardín fue el Jardín de Infantes Municipal Andrés Ferreira. Para el ingreso a este establecimiento se determina que tendrán prioridad los hijos de madres obreras y los huérfanos. En el proyecto se alude a una educación integral que abarque las necesidades de alimento, vestimenta y salud. En 1938 se aprueba la creación de un profesorado de jardín de infantes y la de un jardín de infantes modelo, que se convertiría en su escuela de aplicación. Se funda así el Jardín de Infantes Mitre. Su apertura se concretó en 1939. Fue el primer ejemplo de educación integral, y los niños que ingresaban como alumnos eran admitidos después de realizar un censo social a cargo de asistentes sociales, para matricular a los niños que registraban una situación extrema de pobreza familiar. En las dos primeras imágenes podemos apreciar el Instituto Félix Fernando Bernasconi. Fue el primer instituto que se creó bajo la dependencia directa del Consejo Nacional de Educación. Se inauguró en abril de 1939. Debajo vemos una imagen de la Escuela Normal número 9, Domingo Faustino Sarmiento, en donde comenzaron a funcionar los cursos del profesorado de Jardín de Infantes en el año 1938. Una de las teorías pedagógicas más influyentes en el Jardín de Infantes sería la de María Montessori. Más adelante también aparecen los aportes de De Clory y las hermanas Agassi. Luis Borruat se desempeñó como inspector de enseñanza normal y especial. Tenía como objetivo brindarles educación integral a los niños. Planteaba un texto llamado Organización de las clases preescolares, considerando un error limitar el alcance del jardín de infantes. Consideraba necesario extender esta educación en las zonas rurales. En 1921 redacta una propuesta de reforma para las escuelas primarias que contemplan dentro de ella al jardín. Fue aprobada en 1932. En su artículo establece un plan de estudios, educación preescolar, educación primaria y educación postescolar. Friedrich Froebel fue un representante de lo tradicional en el nivel inicial. Sus concepciones fueron precursoras e inspiraron a varios pedagogos del movimiento de la Escuela Nueva o Activa. Las educadoras Custodia Zuluaga, Yole Solosi, Rita La Tallada, entre otras, aunque no menos importantes, formaban parte de la Asociación Pro Difusión del Kindergarten. Se proponía luchar por la creación de nuevos jardines y por la reapertura de la formación docente en la especialidad. Reclamaron para que el Estado se hiciera cargo de crear jardines de infantes y al menos un profesorado kindergarten para formar docentes. Ellas mismas organizaron cursos didácticos para presentar a las maestras de educación primaria que se desempeñaban en los jardines de infantes. La actividad permanente de estas educadoras comenzó a dar frutos a partir de 1937. Se denomina Año Feliz de los Jardines de Infantes a 1939, en donde se produce un crecimiento cuantitativo de los jardines de infantes y profesorados especializados. Tensiones. Las kindergarteninas. Las kindergarteninas, en su lucha, asumen un papel activo y participan en los debates, haciendo públicas sus convicciones sobre la función pedagógica insustituible del jardín de infantes. Rosario Vera Peñalosa fue una de las voces que más se hizo escuchar. Reclamaba un Estado que se haga cargo de la educación de la primera infancia. Exigía que se declare la obligatoriedad y la gratuidad del jardín de infantes. La preocupación de las kindergarteninas respondía tanto a las críticas de los normalistas como a la necesidad de obtener mayor respaldo de parte de las autoridades y ganar la confianza de las familias. Profesorado Sara Eccleston. Formaba maestras jardineras y fue un modelo paradigmático que se tuvo en cuenta a la hora de propiciar nuevas creaciones de profesorado en la especialidad. El plan de estudios que se implementó fue elaborado en 1937 y estuvo vigente hasta 1973. En 1974 se implementó el nuevo plan de estudios. Fueron variando las condiciones de
ingreso respecto a la edad, la prueba de elección y requisitos de titulación. Las materias que contemplaba el plan de estudios eran las siguientes. En primer año, Pedagogía y Didáctica General, Psicología Infantil General y de Niños Excepcionales, Literatura Infantil, Observación y Práctica de Ensayo, Música y Canto con su didáctica, Dibujo especialmente adaptado a las necesidades del jardín de infantes, Trabajo manual especial con su didáctica, Educación física con su didáctica y práctica, Higiene, Dietética Infantil y Puericultura. En segundo año, Pedagogía Didáctica Especial de la Enseñanza en los Jardines de Infantes, Psicología Infantil General y de Niños Excepcionales, Literatura Infantil, Práctica de la Enseñanza, Música y Canto con su vida didáctica y clases de práctica, Dibujo con su didáctica y clases de práctica, Trabajo manual especial con su didáctica y clases de práctica, Educación física con su didáctica y clases de práctica, Didáctica asistencial y de escuelas diferenciales. Y por último, Educación democrática. Llama la atención la desaparición de la filosofía como materia informativa. La psicología y la pedagogía ganan espacio frente al retiro de la filosofía. Podemos interpretar también la aparición de la didáctica. Ya no se habla de método o sistema, sino de didáctica. Otra cosa que llama la atención es que no se menciona el juego. Presuponemos en esos momentos que es concebido simplemente como un recurso. Durante este periodo, Leopoldo Lugones, quien era inspector de enseñanza, en el año 1904 elevó un informe al ministro de Educación. Reclamaba el cierre de los jardines de infantes y de los cursos de especialización para kindergarten, con la excusa de que en estos lugares no se observaban niños que realmente necesitaban este tipo de instituciones. Además, la idea que Leopoldo Lugones tenía respecto al jardín de infantes es que eran instituciones inútiles, perjudiciales y de lujo, destinadas a proporcionar niñeras caras. Con todos estos aspectos, Lugones logró el cierre de varios jardines de infantes y de los cursos de especialización de los kindergarten. En el año 1928, en la ciudad de Buenos Aires, se funda el primer jardín municipal de niños, Andrés Ferreira. Esta institución tenía por fin brindar a la población infantil que vive en condiciones más desfavorables una educación que mejore sus condiciones físicas, morales e intelectuales. Durante este periodo y bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, llegaron al país las influencias de una nueva corriente pedagógica denominada la Nueva Escuela, la cual tuvo un gran impacto en la educación inicial. En 1935 se crea la Asociación Pro Difusión del Kindergarten. Esta asociación tenía por fin la creación de nuevos jardines de infantes y la reapertura del programa de preparación especial para docentes. Este grupo fue formado por Rita Latallada, Rosario Vera Peñalosa y varias otras maestras. Pero destacamos a Rosario Vera Peñalosa por su gran labor educativa y su lucha incansable por este tipo de educación, además de que fue condecorada con el nombre de Maestra de la Patria. En 1937, la asociación inauguró el Instituto Sarah Eccleston, que era la única institución que formaba maestras jardineras. Para ingresar a la carrera era necesario contar con un título de maestra normal superior, ser menor de 22 años y rendir un examen de ingreso. En 1938, en la ciudad de Buenos Aires, se creó el Jardín Mitre, que fue la primera institución en entregar una educación integral.